Son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con 5 casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. La sede Próspera alista demanda por más de 10 millones contra Honduras, revela Pedro Barquero, pero esta dice está anuente a un acuerdo amistoso si el gobierno se reúne con ellos y no los evade como hasta ahora. Representante de la ONU descarta que iniciativa de reforma constitucional presentada por la diputada de Libre, Hortensia Lapichu Zelaya, sea una condición para instalar la Sisi. Alice Shackelford dice que ONU ya envió segunda revisión de borrador de memorando y que el gobierno podrá conocer propuestas de nombres que integrarán la misión, pero será la ONU quien los escogerá para que tengan total independencia. CNA revela que reforma constitucional propuesta por la Pichu sobre Sisi carece de solidez técnica, pero en el fondo protege a los titulares de los 3 poderes del Estado para no ser investigados por corrupción. Gobierno de presidenta Castro anuncia que Estados Unidos ha otorgado el beneplácito a Javier Bu como nuevo embajador de Honduras en Washington. Miles de aficionados del Club Deportivo Olimpia se vuelcan en el aeropuerto Toncontín para recibir al Rey León, tras coronarse como campeón de CONCACAF. Abren una nueva causa judicial en Argentina contra Daniel Ortega por violaciones humanitarias. Y en España, la amante del rey emérito se destapa en un podcast revelando sus intimidades. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 3 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu paquete Claro Hogar y recibí 60 megas de internet con la red más rápida de Honduras. El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, reveló este jueves que la sede Próspera todavía no determina si seguirá el camino del arbitraje para dilucidar su contienda con el gobierno después que el Congreso Nacional de la República derogara la ley que crea la Zona de Empleo y Desarrollo Económico. El 16 de septiembre lo que se hizo fue que se recibió una notificación que mantiene abierta la posibilidad de que ellos soliciten un arbitraje. Esta solicitud de arbitraje no se ha entregado todavía, ni hay ninguna demanda en contra en contra de Honduras. Entonces, hay un plazo, sí, que vence el 16 de diciembre para que ellos entonces puedan, si a un caso es el camino que quieren recorrer, meter la solicitud del arbitraje. Pero eso es algo que todavía no ha sucedido y como gobierno les hemos manifestado que nosotros estamos abiertos a platicar con ellos en cualquier momento, pero ellos pues todavía no han aceptado una reunión. Barquero reiteró que de momento Próspera no ha demandado al Estado de Honduras, pero que en un escrito el 16 de septiembre anticipó daños por un monto arriba de los 10,000 millones de dólares. En esa notificación venía un monto de lo que sería el posible reclamo de esta organización y hablaba de 10.7 billones de dólares, o sea, 10.700 millones de dólares. En efecto, ese es el monto que se mencionaba en la notificación. Yo quiero ampliar sobre eso para que quede bastante claro. No hay demanda. Esa cantidad se mencionó en la notificación, como dice el ministro, pero el camino del arbitraje no se ha agotado. Esa posibilidad realmente está abierta. El ministro de Desarrollo Económico también reveló el alcance de las negociaciones con las otras empresas acogidas a la figura de la sede. Con una sede que había en la zona sur del país, ellos ya se pasaron al régimen SOLI, están precisamente en el trámite dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y eso pues es una noticia positiva. Y hay otra sede en Choloma con la cual se ha estado intercambiando reuniones y comunicaciones, pero por el momento pues no se ha llegado a una conclusión con ese proceso. El anuncio de Barquero se da en el encuentro que sostuvo con la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, la cual realiza la socialización del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el año 2023.
La noticia del día fue presentada por Claro. Contrata tu paquete Claro Hogar y recibí 60 megas de internet con la red más rápida de Honduras. La empresa Próspera informó este jueves que durante meses ha enviado al gobierno de Honduras numerosas cartas solicitando reuniones para consultas y negociaciones y que el gobierno no ha respondido. Honduras Próspera en su comunicado afirma que sigue creyendo en un diálogo constructivo y que las soluciones son alcanzables. Insiste en solicitar las reuniones al tiempo de demandar que el gobierno muestre un compromiso para entablar conversaciones de buena fe. Próspera señala que está abierta a resolver el conflicto de forma amistosa para continuar desarrollando su plataforma para atraer centenares de millones de dólares de inversión extranjera a Honduras y crear oportunidades de empleo, además de viviendas para los hondureños. Reitera que Honduras Próspera invirtió porque cree en el país, que tiene los ingredientes para una economía de prosperidad, además de estar en una posición privilegiada para convertirse en un líder económico en América. No hay duda que cuando el ministro de Desarrollo, Pedro Barquero, ha revelado este mediodía que en la nota del 16 de septiembre, Próspera anticipa daños por un monto de 10.7 billones de dólares. 10.700 millones de dólares, los hondureños nos preocupamos. Es una cifra impagable para Honduras. Si esto se fuese a arbitraje o nos condenaran a pagar una cantidad como esta, 10.700 millones de dólares. Sería impagable. Es inviable para Honduras pagar esa cantidad por daños a una empresa. Por eso, por la importancia, por los números que suenan, hago contacto en este momento con la autoridad del Centro Financiero de Próspera, José Luis Moncada. No tengo por qué preguntarle a José Luis si están hablando en serio con este monto de 10.7 billones de dólares, José Luis, o es para movilizar al gobierno, sensibilizar al gobierno a que acepte las reuniones que según la carta de Próspera ustedes han solicitado. Buenas noches, Renato. Indiscutiblemente el monto asusta a cualquiera de los hondureños y pone en alerta una situación de estas. Lamentablemente el gobierno de Honduras no ha atendido 4 cartas, notificaciones de intenciones de Próspera de poder dialogar y buscar soluciones para un proyecto de una inversión bastante alta y que representa desarrollo, oportunidad y trabajo en Honduras. Nosotros creemos que el ministro de Desarrollo Económico, como su nombre lo dice, debió haber respondido a esas cartas, fijando una posición como gobierno al respecto y entrando a un diálogo, buscando la mejor opción para ambas partes. Nosotros estamos conscientes de algunas situaciones particulares de la ley de las sedes y estamos anuentes a buscar realmente un escenario donde el modelo de negocio nosotros pueda continuar y que Honduras pueda prosperar. El monto, Pedro, es un valor. Hola. Que quiere decir, señores, esa es la última opción que nosotros tenemos en una ruta de estrategia, pero queremos que realmente pongan atención a una temática que merece la seriedad que corresponde a una negociación entre un gobierno y un grupo económico, financiero, estructurado por capital norteamericano, alemán, guatemalteco, hondureño, que está interesado y que cree en Honduras y que lo está demostrando hasta el momento. El arbitraje. Tienen hasta el 16 de diciembre para determinar si se acogen a un arbitraje. ¿Qué ha decidido Próspera? El tema es que la inversión norteamericana se acoge al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el CAFTA República Dominicana, y este establece un capítulo de consultas en el caso que se den situaciones como estas. Entonces, ya se presentó la primera intención al respecto, pero oficialmente habían 90 días y estos se vencen, 6 meses, perdón, se vencen el 14 o 16 de diciembre, donde Próspera no puede perder un espacio que el mismo tratado le da a ambos países de buscar un arbitraje o una solución. Nosotros esperamos que el gobierno de la República y la presidenta Xiomara Castro y su equipo
puedan entender el interés que Próspera tiene en seguir invirtiendo en Honduras, en contribuir al desarrollo. Honduras, en una situación global muy difícil, ocupa de inversión. Los índices de inversión en Honduras han bajado sustantivamente, no han crecido como se pretende decir. Y esta es una oportunidad para decirle al mundo, estamos a favor de esta inversión, vengan a Honduras, que nosotros tenemos las mejores condiciones. Y eso es lo que ocupamos, Renato. Es decir, necesitamos inversión. Los indicadores macroeconómicos de Honduras no van a cambiar si no hay inversión. Y es más bien lo que se está dando ahorita, es una fuga de capitales, maquilas que se están yendo. Entonces, yo creo que el análisis es un poco más de profundidad de parte del ministro de Desarrollo Económico en ver que queremos una negociación, que hay condiciones de una negociación de estándares internacionales, de mantener una cierta confidencialidad de la negociación y que al final todo va a ser transparente y buscando la protección de ambas partes en el proceso de la negociación. Está en comunicación con Telenoticias el ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero, para referirse a este tema. Pedro, esa cifra de daños que ya menciona Próspera de 10.7 billones de dólares para una economía y en las condiciones actuales del país asustan. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Un gusto saludarte y un gusto de saludar al pueblo hondureño a través de TN5. Mira, en efecto es una suma sumamente alta. Eso representa casi la mitad del Producto Interno Bruto del país. Y es lamentable que un pequeño grupo de personas quieran aprovecharse de esa manera de un país pobre que está luchando para poder sacar adelante la economía y sacar adelante los niveles de pobreza para que los hondureños puedan tener más oportunidades. El tema también yo me quiero referir con respecto a un par de comentarios que hizo José Luis Moncada y que también están en el comunicado de Próspera. Primero te quiero asegurar que no es cierto que el gobierno no ha respondido las intenciones de reunión. De hecho, en tu WhatsApp tú lo puedes ver y tal vez se lo pasas a Raquel Lazo para que lo pase en pantalla. Este es una respuesta que yo le envié a un correo que recibí de parte de Próspera en octubre 27. En ese correo yo les contesto, ellos me mandan una copia de las cartas que mandaron ellos por escrito y ahí les contesto yo, recibido. Tal como le comenté a Eric hoy por celular, estamos listos para reunirnos cuando guste, pero sin firmar el NDA. ¿Qué es el NDA? El NDA es un acuerdo, es un Non-Disclosure Agreement que Próspera estaba pidiendo que se firmara para poder tener la reunión, pero nuestros abogados nos recomendaron que no lo firmáramos, porque eso nos podía ocasionar obstáculos al momento de llegar a un posible arbitraje o a una posible demanda. Entonces, protegiendo los intereses del pueblo hondureño, la posición del gobierno es que con gusto nos reunimos, y esto se lo he dicho telefónicamente a Eric Briman, y se lo mandé por correo a varias personas que tú puedes ver ahí, no sé si Raquel lo puede poner en pantalla, el correo electrónico, y antes de eso, Renato, ellos nos mandaron una empresa que contrataron de intermediario para hacer el acercamiento con el gobierno de Honduras y los recibimos en nuestras oficinas y platicamos por ellos y les manifestamos exactamente lo mismo. Entonces, la voluntad del gobierno ha estado explícita desde el primer acercamiento que tuvimos a través de los intermediarios, estuvo explícita a través de la llamada telefónica que tuve con Eric Briman el 27 de octubre y quedó explícita también en el correo electrónico enviado a Eric y a otras personas de Próspera y que tú tal vez me puedas ayudar poniendo en pantalla. ¿Tú tienes ese correo, Raquel? Que nosotros no estamos dispuestos a dialogar. Por otro lado, prueba de la apertura del gobierno para el diálogo está que platicamos con la sede de la zona sur del país, que ya inició el proceso para convertirse en una SOLIN, y ese proceso lo estamos llevando en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y también hemos tenido conversaciones personales con la sede que está en Choloma, con quienes todavía no hemos podido concluir, pero estamos conversando. Entonces, el gobierno está totalmente abierto para conversar y para poder llegar a algún acuerdo. Obviamente, el acuerdo tiene que partir del respeto a nuestra Constitución y el respeto a nuestra soberanía. Raquel Lazo no tiene el correo, si me lo puedes enviar para poderlo ubicar en pantalla, por favor. Está en tu WhatsApp, Renato. Muy bien, en este momento lo verifico, me lo verifica aquí Cristina. Bueno, José Luis, el ministro de Desarrollo Económico dice que está en manos de ustedes decidir cuándo y a qué hora se reúnen.
Bueno, mire, Renato, en primer lugar, yo las primeras palabras de Pedro, a quien saludo y le tengo mucho respeto, tenemos una amistad y relación de trabajo en el pasado, demuestra que hay una predisposición, porque él dice un grupo pequeño que se quiere apropiar. Entonces ya demuestra una predisposición sobre un grupo que es serio de inversionistas norteamericanos y de otros países que están interesados en buscar una solución. Yo lo que digo que tienen que tener la formalidad las cosas. Si se mandaron 4 notas firmadas por los representantes legales de Próspera, yo creo que le corresponde al ministro, y dándole la solemnidad del caso, contestar las notas, no a través de un correo, sino que las notas diciendo cuál es su punto de vista sobre el contenido de esas notas y fijando una posición y poniendo su firma y su sello como corresponde. Pero mandar un correo y decir recibido, me parece que hay que darle formalidad a este tipo de situaciones para que cuando nosotros vayamos a la parte mediática contemos con los argumentos que corresponden. Pero yo quiero superar ese tipo de cosas y realmente la intención de tener una negociación con ciertas reservas de lo que se va a negociar es un estándar internacional que nos beneficia a ambas partes, porque lo que se dice ahí no se puede utilizar a futuro, ni por ellos ni por Próspera, en cualquier situación que lleve a un marco legal extraordinario, ¿verdad? Entonces, aquí no es que una ventaja para nosotros. Yo he consultado con varios abogados, me dice, es lo normal y eso beneficia a ambas partes. No sé el criterio que tienen los abogados de desarrollo económico para esto, pero muchos abogados en Honduras, pues ante esa opinión que tenía y que Pedro la había expresado anteriormente, yo consulté y me dice, pero si es que es lo mejor para ambas partes, ahí todos quedan protegidos. Entonces, yo siento, Pedro, que deberíamos de sentarnos y comenzar por ese punto y ver cuál es lo que favorece o perjudica en una negociación de altura con la seriedad del caso y con estándares internacionales, que es lo que nosotros deberíamos de tener. Bueno, termino con Pedro Barquero. Pedro, no me ha llegado el correo, pero en cualquier momento cuando me llegue yo divulgo esta herramienta. Bueno, me está llegando en este momento. Solo quiero activarlo aquí. Ahí está. Sí. Ahí está en tu correo. Ya lo tengo. Una foto del correo, Renato, lo que te envié. Y ahorita te lo pero acabo de enviar nuevamente. Yo reitero, Renato, disculpe, reitero, pero 4 notas formales no se responden con un correo electrónico. Ahora, hay un tema importante, Renato, y es que realmente, con lo que menciona José Luis, nosotros como gobierno de Honduras tenemos que proteger los intereses del pueblo hondureño y las finanzas públicas. Y nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros no tenemos ningún problema en que cualquier cosa que digamos en la reunión sea utilizada en un posible juicio o en un posible arbitraje. No entiendo por qué ellos quieren protegerse de que algo que se ha dicho ahí no pueda ser utilizado por parte nuestra en un posible juicio o un posible arbitraje. Eso obviamente pondría los intereses del pueblo hondureño en una clara desventaja y eso no lo vamos a permitir. No lo creo de esa manera. Nosotros nuevamente, José Luis, quiero que le dé vuelta, Pedro, no le dé vuelta a las cosas porque José Luis, la situación no es así. Que nos reunamos, agarramos un avión y nos vamos a Roatán para tener la reunión, o lo recibimos aquí en Tegucigalpa o nos reunimos a donde quieran. Cuando quieran y donde quieran nos reunimos para tratar de llegar a una solución en base al respeto a la Constitución y a la soberanía nacional. Y nosotros no tenemos nada que ocultar, ni nada que temer, ni necesitamos ningún tipo de protección de que lo que digamos en esa reunión no sea utilizado en un juicio. Bueno, yo creo que los estándares internacionales hay que aplicarlos y seguirlos de la manera con las experiencias que se han visto, ¿verdad? Y es importante, Pedro, que tenga entendido que la ruta de nosotros, lo último es lo que usted denunció hoy, que fue el titular de un monto para poder asustar al pueblo hondureño, porque esa no es la intención de Próspera en ningún momento. Y no queremos llegar a esa situación, porque la inversión que se ha colocado aquí es para desarrollo, para prosperidad, y no para otro menester. Caso contrario, yo creo que ningún inversionista vendría a trabajar en Honduras si ese fuera su objetivo, entrar en litigios. Eso no es ningún interés de ningún inversionista. Lo que quiere es aportar al desarrollo económico del país. Así que igualmente yo le invito a que nos abramos a ver un modelo de negociación en los conceptos y los marcos internacionales donde ambas partes coincidamos cuál es la mejor herramienta para poder negociar a favor y el interés de Honduras, que eso es lo que tenemos nosotros también. Bueno, voy a mostrar aquí, tengo que hacerlo de esta manera porque no pude de otra.
el correo que remitió Pedro Barquero, el ministro de Desarrollo Económico, a Muñoz Pedro, a Ed Brimen, a Nick Drianas, Arturo Zacapa, Esther Méndez, Sofía Guzmán, José Antonio Muñoz, recibido, tal como le comenté a Eric hoy por celular. Estamos listos para reunirnos cuando gusten, pero sin firmar NDA. Saludos. Este es el correo que lamentablemente no lo divisan muy bien, pero certifico que eso es lo que dice. Pedro, ¿algún comentario? Primero Pedro, José Luis. Sí, señor. Solo reiterar la disposición del Gobierno de la República de hacer un diálogo, manifestar que es lamentable que saquen un comunicado diciendo que nosotros no estamos abiertos al diálogo cuando ellos muy bien saben, por las reuniones con los intermediarios, por la plática telefónica que yo personalmente tuve con Eric Freeman y por ese correo que tú acabas de poner en pantalla, ellos bien saben que nosotros hemos manifestado desde un inicio que estamos abiertos a reunirnos. Y todavía hoy lo reitero aquí públicamente y en Televisión Nacional a través de TN5. Cuando quieran y donde quieran nos reunimos e iniciamos un diálogo, pero sin firmar ningún documento que pone en desventaja los intereses del pueblo hondureño. Muchas gracias, Renato, un fuerte abrazo y buenas noches. Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico. José Luis Moncada, autoridad del Centro Financiero de Próspera. Renato, nosotros queremos ser propositivos y en este sentido lamentamos que él haya mandado un correo y que no haya respondido 4 cartas serias que se mandaron al respecto para poder avanzar, ¿verdad? Yo creo que esa es la seriedad que nosotros queremos tener. Ningún acuerdo de secretividad o confidencialidad va en contra de los intereses de los hondureños. Yo quiero que se quiten eso de la cabeza porque Pedro pretende colocar eso. Yo le aseguro que él lleva muchas negociaciones de interés nacional con confidencialidad y son expuestas al final. Y eso es normal y todo el mundo lo entiende. Y eso es lo que se pretende. Pero igualmente, también estamos listos para sentarnos a dialogar, Pedro, con la mejor intención de poder continuar apoyando a Honduras en su desarrollo, en su progreso, en la oportunidad de trabajos que ya se están dando. José Luis Moncada, autoridad del Centro Financiero de Próspera, sobre este tema que asusta con solo saber los daños que está anticipando Próspera, le ha ocasionado la derogación de la ley que crea la Zona de Empleo y Desarrollo Económico, que en principio pudiese ir a un arbitraje, pero que ya Próspera anticipa daños por un monto de 10.700 millones de dólares. Antes de ir a la pausa, le informamos que el gobierno reacciona contra la amenaza de los transportistas de pretender incrementar en 3 lempiras el pasaje del bus urbano a partir de lunes. El sector transporte una vez más amenaza con incrementar el costo del pasaje para hacer uso de autobuses urbanos. De 13 lempiras pasaría a cobrarse 16 en los denominados ejecutivos y de 6 pasa a 9 lempiras en los buses amarillos. Una vez de revisada y legalizada la tarifa, que eran 3 lempiras de aumento en ese momento, entonces lo que está es más, teníamos un término de 4 meses para volverla a revisar. Lo cual estoy hablando que esos 3 lempiras acontecen del 12 de abril, no está actualizado a pesar de que el combustible está más alto. Los dimes y diretes son la constante. Por un lado, los directivos del gremio empresarial en automovilidad urbana dicen que el gobierno falló al no honrar el pago de los 240 millones con 84,000 lempiras otorgados en concepto compensatorio a los concesionarios que prestan el servicio de transporte. Hasta el día de hoy, 202 días, no hemos recibido un tan solo 5 del Estado. Tienen esa deuda pendiente. Sin embargo, hemos mantenido nuestra palabra y el acuerdo, hemos mantenido la operación y nosotros hemos estado subsidiando, digamos, la operación y el pueblo hondureño porque la tarifa la estamos cobrando la misma. Por otro lado, representantes de la administración Castro en el sector aseguran que no existe tal incumplimiento. Amenazan con multas y decomiso de unidades que inicien a cobrar 3 lempiras de aumento en el costo del pasaje. Solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula circulan en promedio 3.400 unidades de transporte urbano. Ellos quieren que se les pague el beneficio económico del subsidio a aquellas unidades que no le están prestando ningún servicio a la población, es decir, que las tienen en talleres o que están estacionadas, y eso no va a pasar. El
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre solo le está pagando el beneficio de la compensación económica a aquellas unidades del transporte que le están prestando un servicio a la población. El acuerdo de compensación para los transportistas, que requirió una ampliación presupuestaria en las arcas del Estado, establece que para septiembre el beneficio subsidiario debería ser otorgado directamente al ciudadano. Sin embargo, esto aún no se cumple. Estas malas noticias impactan a los que menos tienen. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y por el enfermo pues tenemos que pagar bus. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ya hoy estamos fregados. Esto afecta a todo el mundo, esto. Casi todo el mundo somos usuarios del transporte público. La situación que estamos es bien difícil. Algo así va, pero ni modo, toca. Mientras el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre evita prolongar el subsidio a los transportistas, estos aseguran que el aumento de tarifa será obligatorio a partir del próximo lunes. Carlos Soto, Telenoticias. Adelante le informaremos. El Tratado Marítimo del Bicentenario, firmado por el presidente Daniel Ortega y el expresidente Juan Orlando Hernández, es una trampa para el país, denuncia la jueza que juramentó a la presidenta Xiomara Castro. Pero antes, Jennifer Girón nos cuenta en tecnología todo sobre el nuevo invento de los japoneses para sustituir la ducha en los baños al trabajar en un prototipo de lavadora para humanos. La sección de tecnología. Un invento japonés quiere cambiar las duchas para siempre. Y es que así como se creó la lavadora para la ropa, ahora quieren crear una lavadora para humanos. La empresa Science hizo pública la noticia de estar trabajando en un prototipo de lavadora para humanos, la cual contará con inteligencia artificial, con el fin de lograr las condiciones ambientales óptimas para el baño. El objetivo del proyecto no es solo limpiar a fondo el cuerpo del usuario, sino también proporcionar un espacio de curación donde pueda relajarse y descansar con el sonido de música ambiental y la vista de imágenes que se proyectan. De acuerdo con lo que se sabe, los avances en la lavadora serán exhibidos en la Expo de Osaka 2025, por lo que se cree que antes de terminar esta década, la forma de tomar la ducha sufra una revolución y las regaderas sean cosa del pasado. Aunque no lo parezca, este invento no es nuevo, ya que en la década de los 70 se intentó introducir un proyecto similar llamado baño ultrasónico, pero a la sociedad japonesa no le pareció interesante. Habrá que esperar si este comportamiento se repite. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores a la medida de tu pasión. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Una multitud de aficionados se hicieron presente este día al aeropuerto de Toncontín para recibir al campeón de CONCACAF, el Club Deportivo Olimpia, tras vencer al Deportivo Alajuelense en Costa Rica y obtener su segundo campeonato internacional, que ha sido elogiado por medios internacionales. Tras levantar la segunda copa de la Liga CONCACAF en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, el rey de copas, el Club Deportivo Olimpia, arribó a la capital hondureña con rostros de felicidad y con un ambiente de fiesta que inició tras el aterrizaje en el aeropuerto Toncontín. Es una caricia para los hinchas olimpistas y para toda la gente que le gusta el fútbol, porque es una caricia al país también, así que bueno, ahí está la copa, que la disfruten. Ya en suelo hondureño, así califica el entrenador de los merengues, Pedro Troglio, el trofeo logrado en Costa Rica contra el Deportivo Alajuelense con un marcador global de 5-4. Feliz porque era un partido muy difícil, merecimos sacar una diferencia más grande de local y no lo logramos, y jugamos con el resultado apretado allá, pero bueno, pudimos traer la copa, que era lo que queríamos. Olimpia abrió el marcador en el minuto 28 en el juego en Costa Rica, luego de una atrevida maniobra en la que José Pinto dejó en el camino a dos jugadores del equipo tico y envió el balón a las redes. Muy contentos, muy felices por el objetivo que era nuestra prioridad, ¿no? Salir campeones, y bueno, traemos la copa a casa. Así descendió del avión el jugador brasileño Gabriel Araujo, y no es para menos. Con su gol al minuto 85 tras el cobro de un tiro libre fuera del área, significó el gol más importante de la noche y el del empate a 2, que le daba el segundo título de la CONCACAF a los merengues. Muy feliz, no estoy acreditando ainda que ganamos, y solo agradecer a todos que torceros que están juntos con nosotros, con nuestra familia, y eso, ganamos.
El jugador Michael Chirino fue elegido como el mejor jugador de la Liga CONCACAF. No, muy feliz. Uno trabaja para eso, para los premios individuales, pero bueno, todo está porque el grupo asimiló bien las cosas y estamos agradecidos con Dios por ese logro. El vicepresidente del Olimpia, Oman Madrid, destacó que lo logrado por el Olimpia se debe a la gestión de la presidencia que comanda ahora el licenciado Rafael Villeda Ferrari. Pues lo formó el gran presidente eterno y es un hombre que entregado, nos da mucha confianza a todos y es el número uno, es donde están los cimientos del club y nos sentimos muy contentos porque no es el presidente, es un amigo más de todos nosotros y que nos da la confianza y bueno, ahí tienen los resultados que ha obtenido. Tras realizar los trámites de migración a los jugadores del Olimpia los recibía su afición. Que se hizo presente al aeropuerto Toncontín para celebrar juntos el título de la Liga CONCACAF y el cual sitúa al Olimpia como el club más ganador del área. Feliz, hermano, feliz. No hay otro sentimiento que pueda expresar o palabras para expresarme. Somos felices, somos campeones de Centroamérica. Siempre acompañando, alentando, el León nunca está solo y pues orgullosos, felices porque representa a Honduras y lo hace grandemente. El mejor equipo de Centroamérica, el que mejor representa al país de Honduras y este título es para todo el pueblo hondureño, que es el único que nos da felicidad. Los medios internacionales reconocieron el triunfo del Olimpia como el diario deportivo AS de España, que tituló Ruge el León. Olimpia es campeón de la Liga CONCACAF tras vencer al alajuelense. El precio del dólar y el euro es presentado por Bancredomatic. Apoyamos a las emprendedoras de hoy con nuestro programa Mujeres Back sin límites. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bancredomatic. Somos parte del liderazgo de la mujer en la región. Mujeres Back sin límites. El tratado marítimo suscrito entre Honduras y Nicaragua podría tener algunas trampas que no benefician a Honduras, advierte la jueza Carla Romero al resumir el hecho a acciones de interés político entre Daniel Ortega y el expresidente Hernández, pero los expertos en temas limítrofes y sus delimitaciones piden ser más responsables y no buscar espantos en donde no existen. Defienden la validez del mismo. Mientras el Congreso Nacional de Honduras continúa con las vacilaciones o el cálculo político para ratificar el Tratado Integracionista del Bicentenario, que hace un año firmaron los presidentes de Honduras y Nicaragua, salen nuevas versiones que no solo dicen que esa ratificación no es necesaria, sino que también es una trampa para este país. Siendo esta una sentencia que ya se encuentra firme como cosa juzgada, no es necesario ningún otro acuerdo. Versiones que podrían empantanar aún más la ratificación del lado de Honduras de este tratado de límites marítimos, pues los expertos en este campo y que conocen a fondo este convenio creen que este tipo de comentarios solo podría tener dos explicaciones. Eso de expresar de que es una trampa depende de quién lo diga. Si es una persona que no tiene ningún conocimiento, pues no tiene ninguna importancia. Ahora, si es una persona informada desde el punto de vista jurídico, geográfico e histórico sobre el tema, entonces habría que pensar que es una distracción. Según la juez de sentencia Carla Romero, el convenio del Bicentenario podría esconder un pacto de impunidad entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y Daniel Ortega de Nicaragua para abrir las puertas de aquel país a los perseguidos penalmente del gobierno anterior, pues aquí dice, hasta se comprometieron los límites marítimos ajenos como los de Colombia. Y se habla del paralelo 15 y tratar de delimitar esa situación en favor de Nicaragua, donde
traería consecuencias con Colombia. Este convenio no toma en consideración el tema Nicaragua-Colombia. Es estrictamente un tratado entre Honduras y Nicaragua. En Nicaragua, un día después de la firma del convenio de límites marítimos, se ratificó en el Congreso Nacional y al tercer día se publicó en el diario oficial de aquel país. Pero también existe el riesgo que El Salvador o la misma Nicaragua en su momento desconozcan la ratificación del Congreso Nacional hondureño si la misma se da con la actual junta directiva que desprende un fuerte olor a ilegalidad. Es que el tema de que quien ratifica los tratados internacionales de conformidad a la Constitución de la República es el Poder Legislativo, o sea, el Congreso Nacional. Y si se sigue argumentando, se sigue manteniendo la tesis de que falta legalidad formal en la junta directiva. Si la ratificación del Tratado Marítimo continúa en espera en el Congreso Nacional hondureño, el desarrollo del Golfo de Fonseca y la salida libre de Honduras desde la Bocana al mar abierto no solo sufrirá una apátrida espera, sino que también, en cualquier momento, se puede perder si en Nicaragua de la noche a la mañana cambian de parecer y desconocen la firma del Tratado del Bicentenario. Ulises Aguirre, Telenoticias. En otra temática, súmele usted a los problemas ya existentes de la Secretaría de Salud el hecho que por autorizar una exhumación ilegal de cadáveres en un cementerio comunitario Maya Chortí, se le vienen otros problemas de índole judicial a esta Secretaría de Estado. Declarada por la Cruz Roja Internacional. El habeas corpus se interpuso en contra de la Secretaría de Salud debido a que fue la región sanitaria de Occidente, la institución que por solicitud de la empresa minera y la complicidad de autoridad de la Municipalidad de la Unión Copán exhumaron ilegalmente varios cadáveres del Camposanto Maya Chortí. Y es un recurso de habeas corpus o también llamado de exhibición personal, que es un recurso constitucional que se utiliza fundamentalmente para ubicar a personas vivas que están siendo objeto de torturas o que se les ha privado injustamente de libertad. Desde hace más de 200 años, los pobladores de esta tribu indígena utilizan este sitio para enterrar a sus parientes. No hay datos exactos de cuántos son los cuerpos sepultados en este camposanto, pero sí que está sobre una montaña productora de oro. Abajo del cementerio hay 338 millones de onzas de oro, pues comenzó creyendo que la gente se mueve más por la materialidad que por la espiritualidad, y eso no funciona, por lo menos no tan fácilmente en comunidades de extracción indígena. Las protestas realizadas por habitantes de esta comunidad logró que la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán detuviera de forma provisional las exhumaciones en el antiguo cementerio de San Andrés en la comunidad de Azacualpa. Sin embargo, muchos pobladores temen por sus vidas. Muchas personas de las que han estado en la lucha a veces se han retirado por miedo a que les hagan algo, porque ellos dicen, si no lo hacemos con ustedes, lo hacemos con sus familias. Entonces creo que para nosotros eso es una amenaza súper grande. Los habitantes de esta comunidad reclaman un derecho firmado en 2015, donde se acordó mover los cadáveres plenamente identificados del cementerio a otro lugar. Además, la construcción de viviendas por parte de la compañía, promesa que no se cumplió. Orlin Martínez, Telenoticias. Las autoridades policiales reportaron el hallazgo de los cuerpos de una madre junto a su hijo asesinados en Comayagua. El cuerpo de 2 personas fueron encontrados sin vida, quienes se supone son madre e hijo, que hasta hoy están como desconocidos según las autoridades. Así es, lamentablemente se tomó nota de estas 2 personas fallecidas, una mujer y un joven, los cuales estaban ya en estado de descomposición. El tanato, de acuerdo al médico forense que realiza el levantamiento, es de 2 a 3 días aproximadamente. Se tipifica como una muerte de manera homicida. Los cuerpos han sido ya enviados a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa para realizar autopsia médico-legal y determinar mediante autopsia cuál fue la manera de muerte, ya que por el estado de descomposición de los cuerpos no se puede determinar con certeza. Aparentemente se utilizó arma blanca o objeto cortante. Las autoridades descartaron que hayan sido quemados y asesinados con arma de fuego, como se aseguraba en su momento. No se pudo constatar eso, ¿verdad? Recordemos que el cuerpo, cuando entra en un estado de descomposición, va tomando, ¿verdad?, algunos matices, ¿verdad?,
Y esto impidió pues que el personal médico de medicina forense pues constatara plenamente cuál fue la causa de la muerte. Extraoficialmente se supone que se llamaban Delia la madre y Manuel el hijo. Desde Comayagua, Sandra Pérez para Telenoticias. Un video de una cámara de seguridad captó el momento en el que Luis Antonio Herrera, catedrático universitario y director del Centro Básico Julio Reyes Caballero del municipio de San Manuel Cortés, perdió el control de su vehículo y falleció al instante al chocar contra unos árboles en la carretera que conduce de San Manuel a Villanueva. Según relatos de su familia, el profesional manejaba por primera vez el carro en el que perdió la vida. Mientras tanto, las autoridades investigan si fue alguna llanta que se explotó u otra posible causa, ya que la calle por donde transitaba estaba en buenas condiciones. Mientras se encontraba en el patio de su casa, un rayo golpeó a dos hermanos en la colonia 7 de Mayo, en el municipio de Namasigüe, en Choluteca. Las personas heridas fueron identificadas como Ronnie Antonio Cruz, de 40 años, y Angie Cruz, de apenas 10 años, quienes fueron trasladados hasta la emergencia del Hospital del Sur. Él estaba con la niña, iban a almorzar cuando una descarga eléctrica los agarró a los dos ellos, y en eso los llantos de la niñita, la otra. Nosotros salimos afuera y ya los fuimos a recoger porque ellos estaban los más muertos, pues. Y entonces tuvimos que esperar que bajara la accidentada porque no podíamos pasar ni la quebrada con el carro. Según relatos de la familia, al momento de la tragedia llovía de manera fuerte en la zona y los hermanos se encontraban en una vivienda que no cuenta con electricidad cuando se escuchó el estruendo. Otros menores que estaban en la misma habitación que ellos salieron llorando y eso alertó a sus padres, quienes al llegar encontraron a los dos hermanos inconscientes. En un hotel de Puerto Cortés y mediante allanamiento de morada con orden judicial, agentes de la Unidad Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones capturó a un cabecilla de la pandilla 18, identificado como Cristian Enrique Rápalo, de 25 años, alias Pingo, quien según investigaciones previas planificó 3 secuestros en fechas 11, 15 y 17 de octubre pasado en el municipio de Choloma, utilizando el mismo modus operandi. Seleccionaba a las víctimas, les robaba el carro y luego exigían a sus familiares entre 200 y 300 mil lempiras, rescate que se tenía que pagar en un término de 24 horas. Pingo, a quien se le decomisó un vehículo que utilizaba para ejecutar los secuestros, enfrentará cargos por secuestro agravado en perjuicio de 3 testigos protegidos. La sección contra lavado de activos y privación de dominio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado acudirá a juicio del 17 de noviembre al 15 de diciembre próximo para solicitar que 14 bienes considerados de origen ilícito, propiedad del extinto Rubén Alberto Mejía Mejía, alias Yuquita, sean traspasados de forma definitiva a favor del Estado. La acción de extinción de dominio es sobre 8 inmuebles y 6 sociedades mercantiles ubicados en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara y que quedaron a cargo como titulares de derecho de parientes del extinto empresario vinculado al lavado de activos y tráfico de drogas, asesinado en junio de 2014 en la costa norte. Yuquita, un primo del extraditado comisario Mario Guillermo Mejía Vargas, habría estado detrás del asesinato del fiscal de Oro, Orlán Arturo Chávez, crimen ejecutado por Luis Alejandro Castro Núñez y Wilmer Samuel Pahuaga, ambos condenados por este crimen. Más adelante le informaremos, enfermeras profesionales logran acuerdo mutuo con la CESAL. Pero antes, este jueves le contamos cómo Juan López, de ayudar al rescate de la niñez y juventud en Choluteca, se ha convertido también en un promotor de la cultura, reviviendo el teatro y sus obras con la participación de artistas sureños. Es nuestra nota positiva. La noticia positiva es presentada por Tigo. Conéctate al juego en tu smartphone 4G LTE por solo 1.199 lempiras. A través de una obra teatral presentada con artistas sureños denominada El precio de mi decisión, las instituciones buscan sensibilizar a la población hondureña que van en busca del sueño americano. Y estamos muy felices por eso, porque estamos mostrándole a todo Honduras que tenemos talento y a las autoridades a nivel nacional mostrarles también que den esa miradita al sur, que traigan más proyectos de desarrollo que potencien el arte y la cultura.
Juan López es el creador de la obra y representante de una institución que trabaja por el rescate de la niñez y la juventud y además de revivir el arte y la cultura en Choluteca. La obra lo que trata de revelar en sí y de darnos a conocer es las realidades que enfrentan las niñas y las mujeres en nuestro país, ¿no? Y que a raíz de la pobreza, de la violencia basada en género, a raíz de tanta violación de derechos humanos, se ven obligadas a salir en búsqueda de mejores oportunidades en otro país. Entonces creo que este es un espacio genial para poder sensibilizar, reflexionar también acerca de cuál es el rol que debería tener el garante, el gobierno también, para evitar que esto siga sucediendo y que muchos más compatriotas pues sigan perdiendo la vida cuando hacen este intento. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Conéctate al juego en tu smartphone 4G LTE por solo 1.199 lempiras. Las enfermeras profesionales firmaron un acta de entendimiento con el titular de la Secretaría de Salud, acuerdo que pone fin a un conflicto de varios días y que permite restablecer los servicios de enfermería en los hospitales estatales. El acuerdo pasa por el pago del plus por cargos administrativos, para lo que fue necesario que el ministro José Manuel Matheu girara las instrucciones precisas antes de estampar su firma en el acuerdo. El otro punto es en relación al bono del riesgo laboral que contemplan 9 enfermeras profesionales que están distribuidos en los 2 hospitales psiquiátricos, tanto el Mario Mendoza como el Hospital Santa Rosita. Ya llegamos al acuerdo y a partir del día de hoy ya se suspende lo que es el paro laboral. La Secretaría de Salud también ha girado instrucciones a los directores regionales para respetar el descanso profiláctico de 24 días que solicitaban las enfermeras profesionales. Las conversaciones entre las partes duraron varias horas hasta que se declararon en paz, hasta que lograron los acuerdos, comprometiéndose a reanudar sus labores ya de inmediato. Un nuevo zafarrancho protagonizaron este jueves integrantes de los colectivos del Partido Libertad y Refundación. En esta ocasión el percance ocurrió en las instalaciones del Centro de Salud Alonso Soazo, donde 2 bandos contrarios de Libre se enfrentaron por la destitución del jefe de redes integradas de servicios de salud. En la dirección de redes han puesto un doctor de apellido Ramírez, que la verdad yo no sé a qué partido pertenece, pero es una persona que ha querido hacer bien las cosas, pero él a veces no ha cumplido algunos caprichos de algunos familiares, de algunas autoridades de la Secretaría de Salud, porque la verdad que él lo que argumenta es que él quiere llevar buena salud a la población. Íbamos a tener una reunión con la señora directora, pero la gente pensó que nosotros íbamos a hacer tomas y trajeron grupos de choque, ¿verdad? Grupos de choque a venir a deshacer mobiliario o a venir a perturbar, pero la verdad que no era esa la idea. Durante la trifulca, donde se lanzaron sillas y dañaron mobiliario del centro asistencial, los militantes de Libre exigieron nuevamente plazas laborales a las autoridades amparándose en su afiliación política. La salud mental de los hondureños sigue en abandono. En el hospital psiquiátrico Mario Mendoza, los pacientes se quedan con las recetas porque medicamentos básicos contra la epilepsia y para la depresión son historia. Las autoridades dicen que tienen en un 80% medicamentos para atender la demanda, pero la historia es otra y los empleados siguen en paro de labores en un intento porque la CESAL vuelva su mirada a esta otra área prioritaria en la salud. Desesperada llegó esta madre al hospital Mario Mendoza. Su hija sufre de múltiples trastornos psiquiátricos y no encuentra manera de controlar sus episodios de ansiedad y delirio. Lo único que tienen son las recetas. Aquí no hay medicamentos. Es un riesgo. Nuestra familia y para los vecinos es un riesgo porque ella se altera, ella dice cosas incoherentes y no, bueno, en realidad yo me preocupo bastante porque los medicamentos de ellas tiene que tenerlos al día. La bandera nacional es la señal de protesta que simboliza paro de labores en el principal nosocomio de salud mental. El sindicato de trabajadores denuncia negligencia administrativa por desabastecimiento de fármacos, insumos e incumplimiento de derechos laborales.
¿De qué sirve que vengan de tan lejos si solo hay 2 hospitales a nivel nacional, hospitales psiquiátricos, vienen de tan lejos y lo que vienen a llevar es una receta porque no hay medicamentos en las farmacias de ambos hospitales psiquiátricos? Al contrario de la denuncia sindical, el director al mando del hospital, Mario Mendoza, dice que el abastecimiento ronda en un 80% de fármacos esenciales. El día de hoy precisamente están en aperturas de sobres para compras pequeñas y también estamos en la espera de lo que CESAL nos va a enviar. Esperamos que nos dote también de fármacos. Entonces son problemas que se van a solucionar en el curso de los siguientes días. Una aseveración que contrasta con el relato de los pacientes. Mire, yo no las he comprado, papá. Para uno de pobre, ya de tercera edad, ya, ¿qué? ¿Y dónde vamos acá? Por eso pasa más enfermo uno. No hay medicina aquí en el hospital. Por eso está la huelga aquí, porque no hay medicina. En conversación con médicos que prefieren discrecionalidad ante posibles represalias administrativas, se constata la falta de medicamentos para pacientes con epilepsia que rondan los 1.000 empiras de costo mensual en farmacias. También reportan escasez en antidepresivos. El Colegio Médico de Honduras explica que incluso un 80% de abastecimiento no garantiza la cantidad requerida para solventar la demanda que mantienen los principales centros de asistencia sanitaria. El 85% para abajo es considerado desabastecimiento. Entonces, si no tenemos esos estándares y esos números, cuando decimos que tenemos 70% de abastecimiento para alguien que no conoce del tema, entonces creería, no estamos bien. Pero no, por debajo del 80% es desabastecimiento. Y eso es lo que hay que mejorar. Las asambleas informativas, o lo que es igual el paro de labores en consulta externa, mantiene preocupados a los pacientes que vienen de todo el país en busca de medicamentos y la atención médica. Es por ello que solicitan a las autoridades de salud una intervención inmediata. Carlos Soto, Telenoticias. El diputado de Libre Juan Ramón Flores presentó otro proyecto de ley en el Congreso para eliminar de una manera gradual el uso de la mascarilla. Ahora vía decreto hay que eliminarla, pero para eso nosotros decimos en un artículo que se elimine paulatinamente, pero que para eso se le exige el carnet a toda la población, en las universidades, en las iglesias, en los buses, en bancos, en las escuelas. ¿Para qué? Para que de esa forma podamos hacer incidencia y que la gente pueda vacunarse. De lo contrario, vamos a seguir teniendo el problema del COVID en Honduras. Flores asegura que el 40% de la población no se ha aplicado ninguna vacuna contra la COVID-19 y el 60% tiene solo 1, 2 y 3 vacunas. Los investigadores de las ciencias médicas muestran su preocupación por la falta de acceso a información pública relacionada con las estadísticas de la COVID, pues crea suspicacia y dejan entrever a la población que la pandemia ya terminó, ya pasó, y no es cierto. Los casos siguen y las vacunas son necesarias. La sección de salud es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Preocupados. Así se declaran investigadores y analistas de la salud ante el limitado acceso a información oficial por parte de las autoridades. Esta situación afecta la vigilancia epidemiológica, inversiones, preparación de centros médicos y la educación de la ciudadanía, detallan. Como investigadores lamentamos que hay cada vez menos cantidad de datos y también la calidad ha variado. Para nosotros saber qué está pasando con un problema de salud pública necesitamos información y esa información sirve para la acción. Y lo que sucede ahora es que tenemos boletines que son hechos esporádicamente, tienen menos datos que antes, los formatos cambian entre un boletín y otro. Para la directora de la salud de la ASJ, esta falta de rendición de cuentas no solo perjudica al momento de analizar datos para elaborar los estudios e informes, también genera vacíos que crean suspicacias sobre el trabajo que realizan las autoridades de la CESAL. También se abre una puerta de suspicacias y de interpretaciones erróneas ante la gestión. Aquí se debe cambiar esta forma de rendir cuentas, esta forma de rendir cuentas o de expresarse o de acercarse a la población. Por lo tanto, debe abrirse más la Secretaría de Salud y cualquier Secretaría de Gestión Pública debe ser abierta a informar a la población correctamente. Pero el mayor problema son los mandos intermedios en la CESAL, estima este médico, a quien le preocupa que tanto silencio por parte de las autoridades haya enviado un mal mensaje, causando relajación en la ciudadanía a pesar de que la COVID está más que presente. Existen mandos intermedios
que no están comprendiendo que todavía estamos ante una emergencia que se llama la pandemia del COVID-19 y esta aún no ha terminado. Aunque el acceso a la información ha sido toda una lucha para los expertos e investigadores desde el inicio de la pandemia, irónicamente señalan que la situación ha empeorado mucho más con las actuales autoridades de la CESAL, a quienes les piden más apertura y rendición de cuentas, porque el pueblo hondureño tiene derecho a conocer la situación real que se sigue viviendo a causa de la COVID. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. A propósito, estamos recibiendo un comunicado de la Secretaría de Salud. Ante la necesidad de continuar con la vacunación contra la COVID-19, Pfizer y la prevención de enfermedades como el tétano y el cáncer cervicouterino asociado al virus del papiloma humano y proteger la salud de la población adolescente y considerando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC de los Estados Unidos, el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones y la Situación Epidemiológica Nacional, se dispone que a partir de la fecha, hoy es 3 de noviembre de 2022, se autoriza solamente a la población de niñas de 11 años se le aplique de manera simultánea la vacuna contra la COVID-19 pediátrica con las vacunas contra el tétanos y difteria y virus del papiloma humano y a los niños de 11 años de manera simultánea la vacuna contra la COVID-19 pediátrica y la vacuna contra el tétanos y difteria de acuerdo al esquema correspondiente. Además, se ha tomado la decisión técnica de ampliar la aplicación del segundo refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a la población de 12 a 39 años, 4 meses o más después de aplicar el primer refuerzo, por lo que la aplicación del segundo refuerzo se debe realizar a partir de la fecha a la población de 12 años y más. Se invita a toda embarazada que aún no se ha vacunado que inicie y complete su esquema de vacunación contra la COVID-19. En otra información, la Embajada de los Estados Unidos en Honduras informó este jueves que la subsecretaria de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, la estadounidense Melissa Dalton, viajará al país para observar la misión US Comfort en Puerto Cortés como parte de la iniciativa Promesa Continua 2022. Además, la subsecretaria Dalton visitará la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo en la base aérea Sotocano y desarrollará varios compromisos con líderes claves y altos funcionarios hondureños para hablar sobre la relación de defensa bilateral entre ambos países y las oportunidades para mejorar la cooperación en desafíos compartidos, detallaron en un comunicado. Cuando regresemos con el noticiero líder, gobierno de Xiomara Castro podrá optar a fondos de la cuenta del milenio, pero hasta en el 2024. Desde el principal partido de oposición, el Partido Nacional, le pregunta al actual gobierno dónde está el dinero de todos los préstamos que han adquirido en los últimos días y cómo es que encontraron un país en quiebra si cada semana adquieren un nuevo compromiso de préstamo. Préstamos. Es decir, si decían que la situación económica de Honduras era mala, que estaba en reserva, ¿cómo sacan tanta cantidad de préstamos con Banco Mundial, con BID, con BESI? No sé para qué, esa pregunta que se hace al gobierno. ¿Cómo hacer utilizado el dinero transparentemente? Ese interrogante con sabor a reclamo se deriva de los últimos contratos de préstamo aprobados en el Congreso Nacional que ya superan los 2.000 millones de dólares en 8 meses de gobierno, un escenario que aprovecha el Partido Nacional para regresarle la frase al libre de ¿dónde está el dinero? El titular de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Marcio Sierra, aclaró este jueves que el gobierno de Xiomara Castro podrá optar a los fondos de la cuenta del milenio hasta 2024, luego que en el más reciente informe de evaluación Honduras volviera a reprobar debido a que los indicadores se elaboraron en base a los resultados obtenidos en el último año de la administración de Juan Orlando Hernández. Después de eso, lo que va a salir es que Honduras ya es elegible y que puede ser
sujeta de un compacto o una donación de fondos. Ya sería para que en el 2024 nos puedan dar la donación. Sierra indicó que los datos correspondientes al primer año de Castro serán divulgados hasta en noviembre de 2023, porque la cuenta del milenio tarda un año en evaluar los informes recogidos en cada país. El Consejo Nacional Anticorrupción señala que la iniciativa carece de los elementos técnicos idóneos al identificarse que sus disposiciones colisionan con el objeto primario de un texto constitucional, pues la Constitución se debe a una vigencia y aplicación perdurable en el tiempo mientras no ocurra una constituyente. De igual manera, cuestionan que en la intención de reforma se empleen un criterio de excepcionalidad, lo cual da un enfoque contradictorio a la redacción de lo contenido en el decreto 4-2022, que es el que da vida a la CICI y donde se detalló que los poderes de investigación e independencia serán plenos, al colocar la colita de la excepcionalidad. La propuesta blinda la conducta administrativa de los titulares de los tres poderes del Estado, ya que se refiere excepcionalmente a la impunidad y corrupción operada por redes criminales organizadas, entendiéndose estas como un grupo estructurado de 3 o más personas, dejando por fuera a individuos que actúen dolosamente de manera unilateral. Alertan que en el intento de reforma se hace mención específica de ciertos tipos penales, por lo que se excluye la capacidad investigativa por delitos que, según la intencionalidad de la reforma, constitucionalmente no sería permitido, situación que no es garante de acciones a futuro si posteriormente el Código Penal es reformado o derogado y dichas conductas penalmente reprochables dejan de existir. Es el informe relacionado con estas reformas que se pretenden hacer en el Congreso Nacional. Reforma constitucional para CICI es una alteración que limita la misión y blinda a los titulares de los tres poderes del Estado. Ha denunciado hoy el CNA, que exhorta a las autoridades gubernamentales y legislativas a promover acciones que realmente signifiquen garantías para el establecimiento de una CICI plenamente independiente y efectiva, por lo cual, para cumplir con esos propósitos, una reforma constitucional debería orientarse a coincidir con la creación del querellante adhesivo en los términos que permita a terceros iniciar o adherirse a la acción penal en casos donde el bien jurídico protegido sea el buen funcionamiento de la administración pública. Esta medida permitiría fortalecer las acciones y mecanismos de enfrentar y disminuir la corrupción e impunidad en Honduras, o en su defecto, reformar el Código Procesal Penal en su artículo 96 y regular la figura del acusador privado, definir de manera técnica y garantista la figura del colaborador eficaz y eliminar los reales y actuales obstáculos normativos. Este jueves los representantes del Partido Salvador de Honduras informaron que la nota que contiene la solicitud a Luis Redondo para que derogue los decretos que obstaculizan la lucha contra la corrupción es porque el decreto del Fondo Departamental no existe consenso y hay un debate sobre una colita puesta por el Congreso de Mauricio Oliva para blindarlo. En las otras bancadas señalan que la carta del Partido Salvador de Honduras debe traducirse en iniciativa de ley y no solo en actos de buena fe. En la carta dirigida al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, la bancada del Partido Salvador de Honduras solicita solo la derogación de los decretos 57-2020 y 93-2021, dejando por fuera el 116-2019 relacionado al Fondo Departamental. La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Fátima Mena, explica que no lo incluyeron porque no tiene los consensos y hay un debate si necesita mayoría calificada o simple para su derogación. Ya que las mayorías calificadas solo se establecen en la Constitución de la República. Las demás leyes deben de seguir el proceso que ya establece la Constitución para normas generales, que son mayorías simples, en este caso de 65. Pero para evitar la contaminación y poder ir avanzando en sacar los proyectos que pues se cuentan con estas mayorías y que no son tan polémicos y que ya tenemos los votos, es por eso que lo hemos dividido. Por su parte, los decretos 57-2020 y 93-2021, según la parlamentaria, sí gozan de los consensos para ser derogados.
El 57-2020 es una interpretación al Código Procesal Penal que limita la potestad de secuestrar los documentos del Ministerio Público, y el 93-2021 es una reforma al Código Penal con las leyes relacionadas al lavado de activos y donde también se criminaliza la protesta. La diputada nacionalista Johanna Bermúdez asegura que el solicitar la derogación de los decretos en una carta no es lo correcto, pues lo ideal es presentar una iniciativa de ley. Ellos saben también que el mecanismo de presentar una iniciativa de ley no mandan una carta, pues. Y si ellos que están en el gobierno, porque hay que ser claros, ellos son gobierno, ¿verdad? El gobierno está conformado por Libre, PCH y El Pino. Esa es la realidad, son gobiernos, o sea, en realidad, si ellos quisieran realmente hacerlo, lo deben hacer. En la bancada liberal están claros que respaldarán la derogatoria de los decretos que limitan la lucha contra la corrupción y el fondo departamental. Todo lo que tenga que ver con la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras va a tener el respaldo y el apoyo de la bancada del Partido Liberal. Eso no debe tener ninguna duda. En cuanto al fondo departamental, yo creo que sí existe la voluntad de parte de muchos diputados de diferentes bancadas, incluyendo la bancada liberal, que es la que ha alzado la voz para que se derogue esa ley del fondo departamental. En la misiva a Redondo, la bancada del PSH le recuerda que la presente es motivada por el cumplimiento de la Constitución y los principios de ética y responsabilidad que como servidores públicos deben asumir, y por lo tanto quedan a la espera de su resolución a la petición. En declaraciones a Telenoticias, la representante de la ONU en Honduras, Ali Shackelford, descarta que se esté pidiendo como condición para que venga la Sisi una reforma constitucional como la propuesta por la diputada de Libre, Xiomara Hortensia Zelaya, conocida como la Pichu. Dijo que la ONU ya envió una nueva propuesta de memorando y que la lista de los miembros de la Sisi puede ser conocida y revisada por el gobierno, pero será Naciones Unidas quien los elija. 10 días con mi mamá. Ali Shackelford, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, dijo este jueves a TN5 que la iniciativa de reformar por adición el artículo 232 de la Constitución para combatir la corrupción no es parte de las conversaciones para la instalación de la CICIG en Honduras. No es una condicionante, y sigo repitiendo también el mensaje, que hay muchas personas que están comentando sobre condicionante. No hay condicionante en este momento. Lo que está pasando es exactamente encontrar una versión que está bien con las Naciones Unidas y con el gobierno de Honduras, que permite iniciar la primera fase del apoyo. Shackelford dijo que por ahora las conversaciones continúan y que ya la ONU remitió un nuevo memorando al gobierno. Y en ese sentido, naturalmente, siempre va con los principios de independencia, va con los principios de neutralidad, va con los principios, naturalmente, de asegurar que esta sea una comisión que tenga una base jurídica y una oportunidad verdaderamente de hacer un trabajo importante. La representante de las Naciones Unidas explica que el gobierno podrá revisar la lista de los potenciales integrantes de una CICIG, pero la nominación será desde la ONU. Ninguna comisión viene al país sin que el país pueda, en particular el gobierno, pueda revisar una lista de potenciales candidatos y candidatas. Entonces, en este espíritu se entiende naturalmente que el gobierno sí que va a tener un rol, pero no el rol naturalmente determinante de nominación, como es el caso de una comisión internacional. Eso le corresponde a la ONU. Claro, pero naturalmente en consulta y a través también de un proceso de diálogo e intercambio con el gobierno. En similares términos se pronuncia este profesional del derecho y actual vicealcalde de San Pedro Sula. Que de parte de la Presidenta de la República existe voluntad para que venga y se establezca este mecanismo internacional de combate a la corrupción y la impunidad. Obviamente el personal que haga funcionar este mecanismo debe ser, en mi opinión, consensuado entre las partes, es decir, entre Naciones Unidas y el gobierno de la República. Debe tener el beneplácito de ambas partes, indistintamente, que esto sí lo creo, que la propuesta venga de Naciones Unidas. Este analista político es de la opinión que la clase política le debe hablar de frente a la población en torno a una comisión anticorrupción en el país. Y que abandonen por el bien del país la retórica y la demagogia que hace tanto daño como la corrupción. La misión es internacional y obviamente los operadores van a ser escogidos por el organismo internacional. Ahora el gobierno deberá analizar el nuevo memorando remitido por las Naciones Unidas y hacer sus observaciones para luego pasar a una siguiente etapa del proceso.
Al concluir el año escolar, las cifras de reprobación no son halagadoras. Más adelante, los detalles. Bueno, estamos recibiendo una importante información en este momento del Banco Central de Honduras cuando son las 22:25, las 10:25 de la noche. En octubre de 2022, la inflación mensual fue de 0.66%, dice el Banco Central, inferior al promedio observado en los primeros 9 meses del año. Como se trata de inflación que nos está golpeando severamente y acabamos de recibir este comunicado, lo hemos transformado en nuestra sección de Economía Hoy. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El Banco Central de Honduras acaba de informar que la variación mensual del índice de precios al consumidor fue de 0.66% en octubre, por debajo del promedio mensual registrado entre enero y septiembre del presente año, que fue de 0.82%. Según explicó el Banco Central, la tasa mensual fue influenciada principalmente por las alzas en los precios de ciertos alimentos perecederos, así como algunas distorsiones en su comercialización en el mercado nacional. Estas alzas fueron compensadas por la disminución reflejada en el precio promedio ponderado del diésel y la estabilidad de precios de algunos productos manufacturados. Con este resultado, la inflación interanual se ubicó en 10.18%, mientras que la inflación acumulada alcanzó 8.33%. O sea que siguen 2 dígitos la inflación interanual, 10.18. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Al concluir el año escolar, las cifras de reprobación no son halagadoras para las actuales autoridades educativas. Las mismas se mantienen y la deserción estudiantil sigue sin mejorar, pues no se pudo recuperar la matrícula a los tiempos que se encontraba antes de la pandemia. El año escolar no fue bueno para el país ni para sus autoridades. Falta muchísimo todavía. Así termina el año escolar 2022, en opinión de esta representante de la Asociación de Padres de Familia. Las deudas que dejan las autoridades son inmensas, asegura. Seguimos en espera de muchas cosas, de infraestructura, de los tales kits que hicieron, o sea, prometieron para todos y al final solo fueron escuelas pilotos. Lo mismo que se está diciendo de la gabachita, ¿verdad? Del otro año, que para mí no es prioridad y para muchos padres de familia eso es algo que viene a ser como un gasto extra para ellos, ¿verdad? Porque muchos ya tenían el uniforme desde antes y ahora tienen que cambiarlo. Pero la deuda va incluso más allá, porque pese a las múltiples promesas hechas al inicio del año escolar, la tasa de reprobación no mejoró este 2022. Este experto explica que lamentablemente el porcentaje es el mismo o incluso peor que el del año anterior. Se han venido maquillando los datos de reprobación, pasando los niños continuamente, aunque no sepan leer, aunque no sepan sumar, etcétera, etcétera. Y vamos acumulando ese déficit y llegan a 6º grado y llegan a 9º grado sin las competencias académicas mínimas. Este año está ocurriendo lo mismo. Además del bajo rendimiento escolar y de cobertura, el creciente aumento de la deserción estudiantil y el hecho de que las autoridades no pudieran recuperar la matrícula al mismo porcentaje en que se encontraba antes de la pandemia, en la sociedad civil destacan el impacto que tendrá en la calidad educativa de los educandos el no haber recibido los 200 días de clase este año. Los 200 días de clase es el tiempo mínimo que necesitan los niños hondureños para cubrir todos los aprendizajes de matemática y los aprendizajes de español. Si solo se dan 100 días, quiere decir que el libro solo llegó a la mitad y que las guías también se desarrollaron a la mitad y que lamentablemente el aprendizaje máximo solo sería la mitad. Los 200 días de clase, la importancia que tienen es que sin ellos no se puede llegar a calidad. Por lo tanto, no podemos hablar de calidad si ni tan siquiera dimos los 200 días de clase.
aunque las autoridades le restan importancia a los 200 días de clase, considerando que el aprendizaje no se mide con el tiempo que los estudiantes permanecen en las aulas, sino con la calidad de la educación que reciben, los informes señalan que la asistencia a los centros educativos sí es importante. Para el caso, el cierre de escuelas y colegios por la COVID disminuyó el índice de escolaridad, que de 6.6 años en el 2019 pasó a 5.6 años en la actualidad. Un bajo nivel de escolaridad en el país, que lamentablemente este año no pudo mejorarse ni con el aumento de más de 2.000 millones de lempiras al presupuesto de educación, lamentan los entrevistados. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro confirmó este jueves que la administración del presidente Joe Biden concedió el beneplácito a Javier Efraín Bú como embajador de Honduras en ese país. El asesor presidencial Manuel Zelaya Castro, conocido como Melito, a través de su cuenta de Twitter, confirmó la información al postear: presidenta Xiomara Castro, la administración del presidente Joe Biden nos comunicó que acaban de otorgar el beneplácito como embajador de Honduras en Estados Unidos a Javier Efraín Bú Soto. Javier Bú fungió en los últimos meses como encargado de negocios de la Embajada de Honduras en Washington y después de 3 meses de su nominación por parte de la presidenta Castro recibió el visto bueno del gobierno estadounidense. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Representante de la ONU en Honduras descarta que condicionen llegada de la CICIG a reforma constitucional propuesta por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya. En tanto, el CNA advierte y sustenta serias deficiencias en la iniciativa de la Pichu que pueden configurar un nuevo blindaje a la corrupción. Esto dice Pedro Barquero sobre la amenaza de la sede próspera. En esa notificación venía un monto de lo que sería el posible reclamo de esta organización y hablaba de 10.7 billones de dólares, o sea, 10.700 millones de dólares. En efecto, ese es el monto que se mencionaba en la notificación. La afición olimpista se volcó al aeropuerto de Toncontín para recibir al Club Olimpia, el Rey León, que retornó glorioso de Costa Rica al ganar el campeonato de CONCACAF. Es la segunda vez que el Olimpia obtiene un campeonato de esta naturaleza. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. La sede próspera dice estar anuente a un acuerdo amistoso si el gobierno se reúne con ellos y no los evade como hasta ahora. Alice Shackelford dice que ONU ya envió segunda versión de borrador de memorando y que el gobierno podrá conocer propuesta de nombres que integrarán la misión, pero será la ONU quien los escogerá para que tengan total independencia. CNA revela que reforma constitucional propuesta por la Pichu sobre Sisi protege a los titulares de los 3 poderes del Estado para no ser investigados por corrupción. Gobierno de presidenta Castro anuncia que Estados Unidos ha otorgado el beneplácito a Javier Bú como nuevo embajador de Honduras en Washington. Abren una nueva causa judicial en Argentina contra Daniel Ortega por violaciones humanitarias y en España, la amante del rey emérito se destapa en un podcast revelando sus intimidades.